Tienes 90 años o más si recuerdas la Gran Depresión, así que hay muy pocas personas en esa categoría. La mayoría de las personas nunca ha vivido una depresión. No saben lo que es. Asumen que debe ser un PIB en continuo descenso. No es así. 2 trimestres de PIB, de descenso del PIB, es la definición técnica de recesión, pero una depresión significa un crecimiento deprimido. Puedes tener crecimiento en una depresión, solo que ese crecimiento está por debajo del potencial. Entonces, si tu potencial es de 3 a 3.5% y tu crecimiento real es de 1.75%, esa diferencia entre, digamos, 3.5 y 1.75, esa brecha es un crecimiento deprimido. Ahora, si tu deuda está aumentando un 5, 6, 7, 8% al año, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y si tu crecimiento es de 1.5, 2% al año, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que será? Según mi pronóstico, entonces tu ratio deuda-PIB, cuando tu deuda crece más rápido que tus ingresos, te estás arruinando. Es así de simple. En la más reciente y reveladora entrevista en The Rich Dad Channel, Robert Kiyosaki se sienta con el reconocido experto financiero Jim Rickards para discutir el sombrío panorama de la economía. Tanto Kiyosaki como Rickards coinciden en que se avecina una gran crisis, una que podría transformar el panorama financiero tal como lo conocemos. En medio de este pronóstico tan desalentador, Rickards revela un activo crucial que actúa como salvaguarda para los inversionistas, con el potencial de generar ganancias sustanciales incluso en estos tiempos de incertidumbre. Sumérgete en esta reveladora conversación para entender por qué este activo es más importante que nunca y qué puedes hacer para proteger tu patrimonio. ¿Cuál es este activo extraordinario? Bueno, quédate con nosotros para descubrirlo. Jim, hiciste un comentario al principio y simplemente pasó desapercibido. Dijiste, la nueva Gran Depresión. ¿Estamos en una nueva Gran Depresión? Sí, lo estamos. Jim Rickards comienza con una afirmación contundente. Ya estamos en una nueva Gran Depresión. ¿Pero qué significa eso exactamente? Tradicionalmente, la gente suele asociar las depresiones con una caída continua del Producto Interno Bruto, también conocido como PIB, similar a lo que ocurrió durante la Gran Depresión de la década de 1930. Sin embargo, Rickards sugiere que la característica clave de una depresión no es necesariamente un crecimiento negativo constante, sino más bien un crecimiento deprimido, es decir, un crecimiento que está significativamente por debajo de su potencial. Para ilustrar esto, imagina un escenario hipotético en el que la tasa de crecimiento potencial de una economía se estima en un 3.5% anual. En un entorno económico saludable, se esperaría que la tasa de crecimiento real del PIB estuviera cerca de esa cifra. Sin embargo, si la tasa de crecimiento real queda muy por debajo de la tasa potencial, digamos alrededor del 1.75%, esto indica un crecimiento deprimido. Además, cuando se combina este crecimiento moderado con una proporción deuda-PIB que aumenta rápidamente, el panorama económico se vuelve aún más sombrío. Si la deuda está creciendo a una tasa del 5 al 8% anual, mientras que el PIB solo crece a un lento 1 a 2%, esto sugiere que el país está acumulando deuda a un ritmo mucho más rápido que su capacidad para generar riqueza. Este desequilibrio puede tener consecuencias graves, que potencialmente pueden llevar a la insolvencia y a la inestabilidad económica. Estamos observando cambios intergeneracionales y de nuevo todo esto surge a raíz de la pandemia de COVID. Pero la pandemia, el malestar social y la depresión, todo convergió en 2020. Mucha gente no sabe que el mercado de valores alcanzó cierto nivel en 1929. ¿Sabes cuándo volvió y luego cayó un 90%? ¿Sabes cuándo recuperó el nivel de 1929? ¿Cuándo volvió a alcanzar el nivel de 1929? 1954. Le tomó 25 años volver al punto en el que estaba en 1929. El Dow llegó a 381 y no fue hasta 1954 que volvió a alcanzar los 381. Correcto. ¿Cuál es? Pero bajó hasta cerca de 30. Le recuerdo a la gente que Perfecto. Joseph P. Kennedy se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, apostando a la baja antes de la Gran Depresión. Así que se puede ganar dinero en una depresión, solo tienes que anticiparla. Puedes ganar dinero durante una depresión, solo tienes que verla venir, dijo Jim. Lo escuchaste bien. ¿Cómo? Bueno, quédate con nosotros para descubrir esta increíble oportunidad mientras la discutimos en este video. Otro de los debates más críticos hoy en día es si nos dirigimos hacia la inflación o la deflación. Diferentes expertos ofrecen definiciones y perspectivas variadas. Peter Schiff, por ejemplo, tiene su propia definición de inflación y deflación, que difiere de las utilizadas por las principales instituciones financieras como la Reserva Federal o la Fed, el Banco Central Europeo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Jim, cuyas opiniones estamos considerando aquí, enfatiza la importancia de comprender y utilizar las mismas definiciones que estas instituciones para predecir con precisión los comportamientos del mercado.
Él destaca que utiliza la medida de inflación de la Fed conocida como el índice de precios de los gastos de consumo personal, o deflactor PCE, específicamente el deflactor PCE subyacente que excluye los precios de los alimentos y la energía. Esta métrica es fundamental para alinear el análisis propio con el marco de la Fed y las expectativas del mercado. Jim argumenta además que la inflación no está impulsada únicamente por la oferta monetaria, sino por la velocidad del dinero. La inflación es causada por la velocidad, que es la rotación del dinero. Entonces, supongamos que llevaste la oferta monetaria de 4 billones a 7 billones de dólares. El PIB nominal es la oferta monetaria multiplicada por la velocidad. Esto es simplemente la teoría cuantitativa del dinero. Esta es la famosa ecuación de Milton Friedman, que en realidad se remonta a Irving Fisher en la década de 1920. Bueno, tomaron la oferta monetaria de 7 billones. Bien, ¿cuánto es 7 billones por cero? Es cero. Cero. En otras palabras, si no tienes velocidad, no tienes economía. Lo que impulsa la inflación no es la oferta monetaria, es la rotación del dinero. Esa es la velocidad. Ese es el cero en mi caso. La velocidad ha estado cayendo desde 1998. No comenzó en 2008, no comenzó en 2020. Ha estado cayendo en picada desde 1998 y se está acercando a cero. Intentemos entender el concepto con un ejemplo sencillo. Cuando le das una propina a la camarera y luego ella usa esa propina para pagarle al taxista, quien después la usa para comprar gasolina, tu dólar tiene una velocidad de 3 porque apoyó 3 transacciones. Cuando el dinero tiene una alta velocidad, significa que las personas están gastando e invirtiendo, lo que normalmente estimula la actividad económica. Por el contrario, si el dinero permanece inactivo, como cuando te quedas en casa y no gastas, la velocidad es cero. El punto clave es que no se trata solo de cuánto dinero se imprime, sino de si las personas lo están usando activamente. Este comportamiento es psicológico y no puede ser controlado directamente por los bancos centrales. El problema surge cuando la gente empieza a acumular dinero en lugar de gastarlo. Esto puede llevar a la deflación, una situación en la que los precios bajan, lo cual puede ser perjudicial para la economía. Históricamente, Franklin D. Roosevelt abordó con éxito una situación similar en 1933 al aumentar el precio del oro, lo que incentivó a la gente a gastar en lugar de acumular su dinero. Hoy en día vemos tasas de ahorro altas, similares a las que se observan en China, lo que indica que las personas están ahorrando en lugar de gastar. Incluso cuando gastan, a menudo es para pagar deudas en lugar de consumir. Esta renuencia a gastar puede contribuir al estancamiento económico. Desde 1998, la velocidad del dinero ha estado disminuyendo, acercándose a cero, lo que Rickards identifica como una presión deflacionaria significativa. Ante estas advertencias alarmantes, Jim Rickards presenta un argumento convincente a favor de un activo que destaca como posible refugio seguro: el oro. ¿Por qué el oro?, te preguntarás. Bien, así que estás pronosticando que el oro llegará a 15,000 y, si alguien quiere conocer la lógica de Jim detrás de esto, él explica en gran detalle en YouTube cómo llega a la cifra de $15,000. Mi pregunta para Jim es la siguiente: ¿qué está causando eso? Verás, hay algo muy enfermo dentro de la economía y en nuestro sistema monetario para que el oro llegue a ese nivel. Así que la primera pregunta, Jim, ¿por qué está subiendo el precio del oro? ¿Qué está pasando en la economía? Bueno, según Rickards, la respuesta radica en su potencial para convertir a las personas en millonarias, con la previsión de que su precio alcance la asombrosa cifra de $15,000 por onza para 2025. Pero ¿cómo llega él a una predicción tan audaz? Rickards basa su proyección en 3 análisis distintos, cada uno arrojando luz sobre la posible trayectoria de los precios del oro. La primera línea de razonamiento de Rickards proviene del análisis de las tendencias históricas. Él identifica 3 grandes mercados alcistas en el oro. El primero ocurrió entre 1971 y 1980, durante el cual los precios del oro se dispararon más de un 2000%, pasando de 35 la onza a $800 la onza. El segundo mercado alcista abarcó desde 1999 hasta 2011, con los precios del oro aumentando casi un 700%, de $250 a $1,900 la onza. Actualmente, estamos en lo que Rickards describe como el tercer gran mercado alcista, que comenzó en diciembre de 2015 cuando el oro tenía un precio de $1,050 la onza. Aquí está el punto. Si tomamos el promedio de las ganancias de los 2 primeros mercados alcistas, vemos un aumento promedio de alrededor del 1,400%. Escucha exactamente lo que dice Jim.
Si el primer mercado alcista subió un 2000% y el segundo subió un 700%, si simplemente tomas el promedio de esos dos, no tienes que elegir el más alto, no tienes que exagerar ni decir será más grande que nunca. Podría serlo, pero no tienes que hacer eso. Si simplemente tomas el promedio de esos dos, obtendrías un número alrededor de una ganancia del 1400% desde donde nosotros, desde los 1050. Bueno, eso te pondría en casi $15,000 por onza. Entonces, en otras palabras, en el mismo periodo de tiempo, el primer mercado alcista fue de 8 años, el segundo mercado alcista fueron 12 años. Si simplemente tomas el promedio, obtienes 10 años y medio. Así que desde diciembre de 2015, solo usando los promedios, nada fuera de lo común, 10 años y medio hacia arriba, ya sabes, un 1500%, bingo, te lleva a $15,000 por onza en 2025. Y por cierto, no esperes. Sí, si estás de acuerdo con ese análisis y hay más datos que lo respaldan, no esperes hasta 2025. La gente dice, oh, bueno, va a estar a $15,000 la onza. Saldré a comprarlo en 2024, ¿sabes? Me subiré a la ola. No. Es que hay un largo camino entre aquí y los $1,500. Quiero decir, tienes que llegar a 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, etc. Tienes un largo camino por recorrer hasta los 15,000, así que ¿por qué no comprar el oro ahora, que es lo que yo recomiendo, y luego disfrutar de todas esas ganancias? No esperes hasta el final, porque podría suceder, pero podría haber como un pequeño pico al final. Pero las tendencias históricas por sí solas no son suficientes para Rickards. Él también utiliza un análisis monetario para respaldar su predicción. Rickards explica que si la confianza global en las monedas fiduciarias colapsa, los bancos centrales podrían no tener otra opción más que volver al patrón oro, o al menos respaldar parcialmente sus monedas con oro para restaurar la confianza. Entonces, ¿cuál es el cálculo para llegar al objetivo de 15,000? Rickards lo explica. La oferta monetaria global es aproximadamente... Estoy usando M1 y las principales economías que representan alrededor del 80% del PIB mundial es aproximadamente 33 billones y resulta que hay unas 34,000 toneladas de oro oficial. Eso no es todo el oro del mundo, es el oro oficial que poseen los bancos centrales y demás. Bueno, solo tienes que hacer la división. Bien, divide los 33 billones, toma los 33 billones y simplemente di que necesitas un respaldo del 40%. Algunas personas dirían el 100%, pero ya sabes, históricamente el 40% ha funcionado bastante bien. Así que necesitas alrededor de 12 o 13 billones de dólares en oro para respaldar ese dinero. Bueno, si tienes 34,000 toneladas y necesitas alrededor de 13 billones de dólares en oro para respaldar la oferta monetaria, ¿a cuánto equivale eso? Bueno, solo divide uno por el otro y de nuevo obtienes una cifra cercana a los $14,000 por onza. Así que estos dos métodos son completamente independientes. Uno toma un enfoque técnico e histórico, mientras que el otro se centra en el aspecto monetario basado en la oferta de dinero. Sin embargo, curiosamente, ambos llegan a la misma conclusión. Finalmente, Rickards explora el principio económico de que, a medida que el precio del oro aumenta, cada incremento adicional se vuelve más fácil de alcanzar debido a la ley de los incrementos porcentuales decrecientes. Por ejemplo, pasar de $2,000 a $3,000 representa un aumento del 50%, pero pasar de 14,000 a 15,000 es solo un aumento de aproximadamente el 7%. Este principio sugiere que, aunque las fases iniciales de un mercado alcista pueden mostrar ganancias más lentas y arduas, las etapas finales pueden acelerarse rápidamente. En consecuencia, una vez que el oro supere los umbrales más altos, alcanzar los $15,000 por onza podría suceder más rápido de lo esperado. Pero dadas estas análisis, Rickards insta a los inversores a no esperar hasta que el precio del oro esté cerca de su punto máximo. Él sostiene que la mayor parte de las ganancias en un mercado alcista suele ocurrir cerca del final, lo que significa que quienes invierten temprano son los que más se benefician de estos aumentos significativos de precio. Además, el papel del oro como cobertura contra la inestabilidad económica y la devaluación de las monedas lo convierte en un activo atractivo en tiempos de incertidumbre. Como señala Rickards, incluso si los precios del oro suben bruscamente, a menudo esto refleja una caída correspondiente en el valor de las monedas fiduciarias, lo que resalta la función del oro como reserva de valor constante. Incluso el reconocido inversionista Warren Buffett, quien históricamente ha sido crítico con el oro, ha comenzado a invertir en compañías mineras de oro como Barrick Gold.
Pero de todos modos, el punto aquí es que él también está comprando oro en el subsuelo, anticipando que el precio del oro subirá. ¿Es correcto? Seguro. Sí, quiero decir, y en ese sentido, una compañía minera de oro es una apuesta apalancada sobre el oro simplemente por la economía que implica. Tienes costos fijos y variables, pero una vez que cubres los fijos, y suponiendo que puedes controlar los variables, a medida que el precio del oro sube, ese dinero va directo a las ganancias netas. Al principio tienes costos de capital, arrendamientos, estudios geológicos y más, pero una vez que produces y cubres los fijos, gran parte del precio incremental del oro va directo a las ganancias netas. El mercado de valores te da un múltiplo de eso. Así que la respuesta es que si el oro va a subir 5 veces, como espero que suceda o incluso más, una acción minera podría subir 25 o 50 veces solo por la economía de las acciones frente al oro. Este cambio indica un reconocimiento creciente entre los inversionistas experimentados sobre el potencial del oro en el clima económico actual. La estrategia de inversión de Warren Buffett resalta el punto de Rickards de que las acciones mineras de oro pueden ofrecer ganancias apalancadas en comparación con el oro físico. A medida que el precio del oro sube, las ganancias de las compañías mineras pueden aumentar exponencialmente, lo que las convierte en una inversión lucrativa.